Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno vernos una vez más. La oportunidad que el Señor nos ha dado para poder traer la palabra. Vamos a orar, eso es lo primero que haremos para ponernos en manos del Señor. Oramos. Bendito Señor, venimos delante de ti en oración, rogándote, pidiendo tu asistencia, rogando que tú nos hables, Señor. Te necesitamos y necesitamos precisamente, oh Señor, escucharte a ti hablar a nuestros corazones. Y que todo sea para edificación de tu iglesia. En Cristo oramos. Amén. En la televisor, en internet, sea en YouTube, sea navegando, sea en las redes, nosotros podemos encontrar historias de peloteros que con mucho talento para triunfar y ser buenas estrellas en grandes ligas, no llegaron a nada, aún teniendo precisamente mucho talento, con todas las herramientas, como dicen los que saben de deporte. No llegaron a nada precisamente porque se destruyeron ellos mismos. Algo común en todos es que ellos mismos fueron sus peores enemigos. Y hay historias y documentales en cantidades que lo podemos encontrar en las redes, relacionadas no solo con la pelota, sino en otros ámbitos también, en otros ámbitos. Personas con mucha capacidad de retención, de habilidad, con mucha inteligencia y mucha destreza innata, que no llegaron a nada porque ellos mismos fueron sus peores enemigos. Se destruyeron una vez más ellos mismos. Hoy nosotros vamos a ver un texto, algo muy similar en la palabra acerca de esto. Es decir, en la palabra tenemos un relato, que es precisamente el relato de la caída, donde podemos ver un panorama parecido que está aquí para enseñarnos. Y lo que veremos hoy es nuestro tercer sermón de prácticamente una miniserie que iniciamos considerando la caída. Hoy será nuestro tercer y último sermón acerca de esto. Génesis 3, verso 1 al verso 7 lo vamos a leer. Leemos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta aquí, amados hermanos, nosotros hemos dividido este material en 4 puntos. Consideraciones generales, considerando algunos aspectos que están allí, considerando al enemigo antiguo, que es mencionado en la Biblia más adelante como Satanás, que aquí se presenta en forma de serpiente. Considerando lo que el mundo ofrece, por lo que ellos vieron. Y lo último es considerándonos a nosotros mismos, que es precisamente lo que veremos ahora. Si nosotros preguntamos, ¿cuáles cosas pueden destruir una iglesia local? De seguro nosotros podemos responder muchísimas cosas, mencionar muchísimas cosas, por ejemplo el chisme, la falta de disciplina eclesiástica, la infidelidad de los líderes, una iglesia dividida, etc. Se pueden mencionar muchas cosas. Ahora, si no es una iglesia local, esta iglesia, si es una familia, un matrimonio, un hogar, algún tipo de relación que podamos tener, ¿qué puede destruir eso? Bueno, la falta de confianza, roles invertidos, mala comunicación y así sucesivamente. Podemos mencionar muchas cosas más, pero todo esto lo podemos renombrar en resumen con una sola cosa que envuelve o agrupa todo lo demás: el pecado. Solo mencionando el pecado ya agrupamos todo lo que podamos decir que destruye una iglesia, que destruye un matrimonio, que destruye una familia: el pecado. Precisamente en Génesis capítulo 3, verso 1 al verso 7 está la caída. Precisamente en Génesis 3, 1 al 7 está el pecado. Antes del pecado no está la caída. Precisamente ambos coinciden. El pecado es lo que hace o provoca esto que ha pasado hasta el día de hoy. Génesis 3, verso 6 dice: vio la mujer
que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué nosotros vemos aquí? El pecado en acción. Y no propiamente el pecado, hermanos, porque el pecado es algo abstracto, que no necesita o que necesita de personalidad para poder manifestarse. Por eso, más que eso, lo que tenemos aquí es la acción pecaminosa del hombre. Específicamente, versos 6 y verso 7 nos hablan de esa acción. La acción pecaminosa del hombre. Y como dice un autor, si hay algo que va desde Génesis hasta Apocalipsis, es la salvación. Y si hay un tema que juntamente con la salvación va casi llevando la misma distancia desde Génesis hasta Apocalipsis, es el pecado. Como dice un autor, dice el diccionario teológico Bacon, hablando del pecado, que hay dos clases generales de pecado. Bueno, podemos definir el pecado primero como cualidad de la naturaleza caída del hombre que lo inclina a cometer actos pecaminosos. Eso es un tipo de pecado. Hay otro tipo de pecado, otra generalidad acerca del pecado, que es todo evento específico de rebelión, transgresión u omisión en pensamiento o en práctica. ¿Por qué menciono esto, amados hermanos y visitas? Porque lo que vemos en Génesis 3, verso 1 al verso 7, es un evento específico de rebelión, pecado. Un evento específico de rebelión. ¿Pero rebelión a qué? Bueno, tenemos que ir a Génesis 2, verso 16 al verso 17, para poder ver esto. Génesis 2, 16 al 17. Dice así la palabra de Dios. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está el mandato que incluía una prohibición con una sentencia. Eso es lo que vemos ahí. Un mandato. Y de ahí podemos ver, hermanos, que tanto Adán como Eva no podían alegar ignorancia. Al igual que todos nosotros hoy en día. Porque Dios nos ha dejado su palabra que nos dice qué hacer y qué no hacer y qué consecuencias trae la desobediencia. Dios en su palabra nos ha dejado qué hacer, qué no hacer y también qué consecuencias trae el desobedecer. Tanto Adán como Eva eligieron pecar. Ellos lo eligieron. Dice el verso 6 una vez más. Lo leemos una vez más. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo primero, amados hermanos, es que Eva había visto. Eva vio. Ahora, nuestro verso 6 está diciendo que está tomando lo que se le había prohibido. Está también comiendo, no solo lo tomó, está comiendo, es decir, lo está ejecutando y lo está luego compartiendo con Adán, quien también comió así como ella. Precisamente cuando nosotros leemos Génesis 3, desde el verso 1, nosotros vemos varias cosas. Y eso tenemos que tenerlo claro. Lo primero es que el diablo solo tentó, solo presentó y trajo la mentira. Lo segundo es que el mundo solo cautivó a Eva exponerse y centrar toda su vista en lo que se le había prohibido. Eso es lo segundo. Pero Eva fue quien accionó. Por eso hay 3 verbos en nuestro texto indicando la acción de Eva. Eva fue quien tomó, quien comió y también quien dio a su marido, quien comió así también como ella. Eso es lo que se recalca en nuestro texto, en el verso 6. Por eso es que la Biblia nos dice en Eclesiastés 7, verso 29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. No es por sí solo que el pecado ha de manifestarse. Siempre lo cometeremos nosotros. Siempre nosotros seremos quien lo cometeremos. Por eso, algo que podemos extraer de aquí es que esto es un aviso a tener más cuidado de nosotros mismos. A tener más cuidado de nosotros mismos. Por lo regular, en una persona que cae de la grandeza o de la riqueza a la ruina, después de verse con fortuna y caer a la ruina, esa persona podrá decir
que lo que ocasionó el que él perdiera todo fue su mala o la mala influencia que tuvo, o las malas amistades, como decía mi madre, la mala juntiña. Esa persona podrá decir que el problema fueron las propuestas que le hicieron o las cosas en las que lo involucraron. Pero lo cierto es que las decisiones fueron tomadas propias. Fueron tomadas por él. Por lo regular a nadie lo obligan con una pistola a que beba, a que malgaste su dinero en tal cosa, haciendo lo malo. A nadie lo obligan con una pistola a que peque. A nadie lo obligan. Así también la tentación no obligó a los primeros representantes de la raza humana a pecar. Ellos decidieron pecar. A ellos no lo obligaron con una pistola, ni con un fuego, ni con un cuchillo. No. Ellos decidieron pecar. Por eso, como dice un gran autor, observémonos más a nosotros mismos, más que a cualquier otro, porque llevamos al peor enemigo dentro. A veces nosotros no queremos cuidar de algunas cosas cuando nuestro peor enemigo está dentro de nosotros mismos. Dentro de nosotros mismos. Precisamente, la historia de la caída está aquí para indicarnos cómo sucedió el primer pecado de la humanidad, que es la misma manera en que sigue sucediendo hoy en día. Nosotros somos lo que pecamos. Somos nosotros los que cometemos pecado. Y es bueno que esto esté aquí, porque esto nos hace ver algo, amados. Satanás puede ser un ser con mayor poder que tú y que yo. Él puede ser así. Y de hecho, él tiene más poder que nosotros. Él incluso tiene poder para confundirnos. Según a los Corintios 11:14 dice que él se viste como ángel de luz. Él tiene poder, tiene poder. Y Efesios 2, él es descrito como el príncipe de la potestad del aire. Él tiene poder. Entonces, retomando, Satanás puede ser un ser con mayor poder que tú y que yo, con más capacidad que nosotros. El mundo puede ser un fuerte imán que nos atrae hacia él, como la gravedad que atrae todo. Pero aún ellos tienen un límite de hasta dónde pueden llegar. Y eso es bueno que lo recordemos, que lo tengamos presente. Satanás puede tener el poder que tenga. El mundo puede atraer todo lo que atraiga, pero aún ellos tienen un límite hasta dónde pueden llegar, de donde no pueden pasar, porque para que se cometa pecado debemos accionar nosotros. El pecado no se comete solo. Para que se cometa pecado debemos accionar nosotros. Indica el texto que Eva tomó, que Eva comió y dio a Adán, quien también comió como ella. A veces, y lo menciono porque lo he visto en muchas ocasiones, me encanta, un programa que tiene que ver con ciencias forenses e investigaciones forenses en Estados Unidos, en YouTube. A veces, investigando una escena de un crimen, los investigadores cuando llegan a la escena del crimen dicen, pero venga acá, la puerta no fue violada, las ventanas no fueron rotas. ¿Cómo entró el malhechor a hacer el mal? ¿Por dónde entró? ¿Cómo entró el malhechor? Si las puertas están cerradas, no fueron violadas, las ventanas están intactas, no fueron rotas, ¿por dónde entró el malhechor? Bueno, es probable que alguien lo haya dejado pasar. Es probable eso, que alguien lo haya dejado pasar. Para que el pecado se manifieste en la iglesia, lo ejecutaremos nosotros. Para que el pecado entre a cada matrimonio, lo ejecutaremos también nosotros. Para que el pecado entre al hogar. Para que el pecado entre a las relaciones familiares, las relaciones entre amigos, lo ejecutaremos nosotros. De donde podemos y debemos orar cada mañana, Señor, líbranos a acceder al pecado. Líbranos de acceder al pecado. Líbranos de darle cabida al pecado. Yo sé que mis enemigos son muchos, son fuertes, pero recuérdame que cuento con tu gracia. Que al tener a Cristo, yo puedo decir no al pecado, al tener a Cristo. Y eso es bueno que lo tengamos presente, al tener a Cristo. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace que el apóstol pueda decirle a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 22, lo voy a leer desde el 21, dice así: examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Es decir, evitemos toda especie de mal. Evitemos, alejémonos, despojémonos.
apartémonos, dando a entender que en nosotros hay una voluntad, un deseo que puede alejarse de lo que es pecado. Y es interesante porque también en este texto se ve la gracia. Eso incluso nos puede llevar a ver la gracia. Porque este texto apunta directamente hacia Cristo, como toda la Biblia, claro. Leer esto es recordar algo que pasó por el pecado. Es decir, algo que entró con el pecado. Algo que entró con el pecado. Que es lo que el hombre perdió al pecar, el representante de la raza humana. La capacidad de decirle no a lo malo. Cuando los primeros representantes de la raza humana pecaron, el hombre automáticamente perdió algo. ¿Qué? La capacidad de decirle no al pecado, a lo malo. Pero esto también apunta a algo. A que todo hombre necesita a Cristo. Para que así también podamos tener la capacidad de poder obedecer a Dios. Y verdaderamente entonces poderle decir no al pecado. Si alguna vez tú te has preguntado, pero ¿por qué será que yo termino siempre haciendo lo mismo malo? ¿Por qué será que yo siempre termino pecando? ¿Por qué será que termino viendo tal cosa que no la debo ver? ¿O por qué será que termino mintiendo, una constante, una vida de mentira? Todo el tiempo hablando mentira. ¿Por qué será que se me hace difícil abandonar una práctica mala? ¿Por qué será que no puedo dejar de hacer tal cosa que eso es malo y que está prohibido? ¿Por qué será que yo no lo puedo hacer? Bueno, probablemente es que la razón sea porque todavía necesites a Cristo. Porque no tienes a Cristo. Probablemente esa sea la razón. Porque no tienes a Cristo. Y esto no es un truco de conducta aprendida. No, eso no tiene que ver con conducta. Es victoria sobre el pecado al tener al Espíritu Santo. Eso es eso. Victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Al tener al Espíritu Santo. Yo quisiera que vayamos a Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8, verso 1. Dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, lo que está diciendo el texto es que hay quienes pueden andar no cometiendo pecado. Y cuando digo no cometiendo es no practicando pecado. Ahora es imposible sin Cristo dejar de practicar el pecado. Por eso el verso 5 y el verso 7 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y por qué sí hay un grupo que puede triunfar sobre el pecado y hay un grupo que no? Bueno, el verso 37 de Romanos 8 nos da la respuesta. Dice allí, porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Solo en Cristo tú puedes triunfar sobre el pecado. Solo en Cristo. Solo en Cristo puedes triunfar, decirle no al pecado, romper con prácticas de pecado. Ahora, ok. Entonces sabemos que tenemos esta gracia, que está disponible solo aceptando a Cristo. Ahora, ¿cómo me enseña la caída? ¿Cómo me ayuda la caída? Me enseña la caída para yo no pecar contra Dios. ¿De qué manera la caída me enseña? Para que yo no peque contra Dios. Ya sé que cuento con una gracia, pero ¿cómo me enseña la caída? Ya que yo no estoy en el cielo y de alguna manera en algún momento voy a pecar, ¿cómo me enseña la caída y me ayuda para que yo no peque? Para que yo no peque. Bueno, recuerden que estamos considerando la caída. Considerando la caída nos estamos considerando a nosotros mismos. Es decir, considerando a Adán y Eva, nos estamos considerando a nosotros. Y la palabra nos da una manera rudimentaria, es decir, sin adornarla mucho, una manera sin mucha tecnología y práctica para no pecar, que Adán y Eva la obviaron. Y en esta manera práctica rudimentaria de enfrentar el pecado, no hay que aprenderse términos teológicos, ni tener un máster en Biblia, ni ser un diucho en griego o en hebreo. Eva no hizo, ni Adán tampoco, lo que instruye Pablo a los Corintios, que sí hizo José. Eso es solamente lo que tenemos que ver. Eva no hizo, que Adán tampoco lo hizo,
lo que instruye Pablo a los Corintios que sí hizo José. Primero a los Corintios, capítulo 10. Vamos allá. Primero a los Corintios, capítulo 10. ¿Qué tenemos allí? El encabezado dice amonestaciones contra la idolatría. En 1 Corintios capítulo 10, este texto tiene un encabezado que es amonestaciones contra la idolatría. Y esto tiene que ver con el contexto de Corinto. Pero para ti, para mí, pudiera ser amonestaciones contra la lengua, amonestaciones contra la pornografía, contra la infidelidad, contra la pereza, contra el enojo, contra la avaricia, contra los deseos sexuales, contra la queja. Esa pudiera ser la amonestación para nosotros. Porque lo que está aquí es amonestaciones contra el pecado. ¿Qué es la idolatría? Pecado. Entonces lo que está aquí, en 1 Corintios 10, es amonestaciones contra el pecado. Lo primero que hace el apóstol es traer el pasado bíblico, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Estamos trayendo Génesis capítulo 3, la caída. Pablo lo que hace es traer el pasado bíblico. Dice el verso 6 allí, 1 Corintios 10, 6, dice el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que no hagamos cosas malas, para que no cometamos tal pecado como ellos cometieron. Que por lo que hicieron ellos les vino juicio, dicen los siguientes versos. Ahora bien, dice el verso 11 al verso 14, miren lo que dice. 1 Corintios 10. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, primero Pablo exhorta, enseña y luego entonces nos manda. Por tanto, viene el mandato. Amados míos, huid de la idolatría. Recuerden, pudiera ser huid de la fornicación, huid de la queja, huid de la lengua mentirosa, huid de la pereza. Hay algo que podemos hacer para no pecar. ¿Qué es? Alejarnos del pecado. Alejarnos del pecado. Y esta es la práctica rudimentaria, así como José lo hizo. No hacerlo es hacer lo que hizo Adán y Eva, quedarse y recibir el daño. Entonces, en Cristo no solo tenemos gracia para no cometer pecado, también tenemos que hacer para no cometer pecado, huir del pecado, alejarnos del pecado. Eso es lo que debemos hacer. Es mentira, y eso siempre se ha dicho y siempre hay que decirlo, es mentira que la única opción en algunos momentos es pecar. Eso es mentira. No, pero si ya tú hiciste tal cosa, ya sigue haciéndolo, total, ya tú casi está al punto de hacerlo. No, eso es mentira. Siempre podemos huir, tenemos dónde ir. El mismo apóstol le dice a los Corintios antes, en el capítulo 6, huyan de la fornicación, en 1 Corintios 6, 18 al 19. Y ese es un mandato no solo a los Corintios, sino que también está para nosotros. Ese mandato, huyan de la fornicación, también está para nosotros. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 22, dice allí, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo está instruyendo a Timoteo, le está dando un mandato, y el mandato es, huye, no quédate, no aguanta como un hombre, aguanta como un hombre, no, huye de la tentación, huye del pecado, huye. Un famoso dicho reza de la siguiente manera, probablemente muchos lo conocemos. Es mejor decir, aquí se mandó, aquí huyó, que aquí se murió. Así dice el famoso dicho. Es mejor que digan, aquí se mandó, aquí huyó, a que digan, aquí murió. Y yo no sé si Pablo tenía este dicho en mente, tal vez este dicho ni se conocía en esos momentos, pero este dicho está muy alineado con lo que hay que hacer espiritualmente ante el pecado. ¿Qué? Huir, alejarnos. Este dicho está muy alineado con eso.
Eva tomó y comió y dio a Adán, quien también comió. Ninguno de ellos huyó. Y hoy tú y yo lo estamos diciendo. Como el dicho. De Eva y Adán no se dice huyó. De José se dice huyó. Y hoy nosotros lo decimos. José huyó. José huyó. Por eso muchas veces tú y yo tomamos y comemos al igual que Eva, porque no huimos. Por eso muchas veces pecamos, por eso muchas veces caemos, porque no huimos, porque obviamos la enseñanza en la caída y no hacemos caso a la instrucción apostólica tampoco. Obviamos lo que pasó en la caída, pero tampoco hacemos caso a los mandatos bíblicos. Huye. Algo más para ir cerrando. Aquí en nuestro texto no solo tenemos a Eva pecando, no solo está Eva pecando, sino que Adán incurrió en transgresión. De hecho, como cabeza, él era el responsable de todo lo que pasó. No solo Eva está pecando en nuestro texto, sino que Adán también incurrió en pecado. Ambos víctimas de la tentación. Hay algo que leía en un comentario. Se me olvidó ahora el nombre del comentario, pero es Así pasó todo, creo que se llama. Así pasó, o así empezó todo, dice el comentario. Pero es algo que cuando yo lo leía, yo decía, wow, esto hay que compartirlo. Esto hay que compartirlo. Dice el comentario acerca de esto. Hay instancias en que no conviene ser generoso. Por ejemplo, el que está enfermo hace bien en no compartir su enfermedad con otros. Y un ejemplo de nuestros días es el tema del COVID-19, una enfermedad que es altamente contagiosa. Entonces, cuando una persona evita tener contacto, se aleja de otros, está ayudando y colaborando incluso a que la enfermedad no se propague. Entonces, en eso es vital y es lo idóneo no querer compartir. Hay ocasiones, lo que se recomienda siempre es que se comparta. Pero cuando una persona tiene COVID, lo que se recomienda es que se quede en su casa, que no comparta, que se limite. Bueno, por la caída vemos, dice el comentario, que en muchos casos el que peca le gusta invitar a otros a que pequen también con él. Increíble, amados hermanos. Eso lo vemos ahí. El que peca muchas veces le gusta invitar a otro para que peque también con él. Dice el texto, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado es muy contagioso, amados hermanos. Y cuando nosotros no lo compartimos, es muchas veces porque nos da vergüenza, no por otra cosa. Cuando tú y yo no hacemos lo mismo que Eva hizo, compartiendo el mal y la desobediencia que ella hizo con Adán, y Adán también lo hizo, cuando tú y yo no lo hacemos eso, no es por otra cosa, es muchas veces porque nos da vergüenza. Dice Efesios capítulo 5, verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y de aquí de hecho pudiera salir una oración de nosotros. Señor, ayúdanos a ver el pecado no como algo para compartir, sino como algo que nos dé vergüenza, incluso a nosotros mismos de hacerlo. No solo de compartirlo, sino también de hacerlo. Que el Señor nos ayude a que lo veamos algo como veamos el pecado como algo que nos dé vergüenza. No solo de compartirlo, sino incluso de hacerlo nosotros. Finalmente, el verso 7 dice, y lo voy a leer, dice el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. De repente, amados hermanos y visitas, lo que Dios hizo bueno en gran manera, que la Biblia describe como bueno en gran manera, ahora se ve mal y hay que arreglarlo. Ahí mismo empezaron las repercusiones del pecado. Oh, si Adán y Eva supieran hasta dónde han llegado esas repercusiones. Si Adán y Eva supieran. Si pudieran ver una panorámica como una foto, una imagen, un video de todos los daños que ha traído el pecado. Guerras, hambre, muerte, maltratos, maldad, injusticia, violaciones, hambruna, enfermedades, divorcios, abortos. Y por ahí seguimos. Podemos llenar una lista. Podemos llenar una lista de todo lo que ha traído el pecado. Ahora bien,
Tú y yo leemos ahora de todo lo que el pecado ha causado. Y la pregunta es, ¿qué causa eso en ti y en mí? ¿Nos alejamos del pecado para no caer y pecar? ¿O seguimos obviando la caída? Ok, Adán y Eva no están. Ya ellos no pueden ver esto. Tú y yo leemos y vemos y vivimos todo lo que el pecado ha traído. Y hemos leído en la historia todo lo que el pecado ha hecho por el pecado. ¿Y qué hacemos tú y yo con eso? ¿Seguimos cometiendo pecado o nos alejamos del pecado? ¿Qué hacemos tú y yo? Verso 7 de Génesis dice algo que ellos hicieron después que ellos pecaron. Y es que ellos, después que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Empezar a hacer cosas que consideramos son las correctas, que consideramos son buenas, no resuelve el mal que ya hemos hecho después de pecar. Después de pecar no es empezar a hacer obras de misericordia lo que resolverá el problema. O cantar alabanza cristiana en el vehículo, poner alabanza cristiana. Eso no va a resolver el problema después que hemos pecado. Solo puede acallar la conciencia un ratito, pero no puede resolver el problema. Es viniendo a Cristo, confesando nuestros pecados para encontrar perdón. Eso es lo que resuelve nuestra situación. Viniendo a Cristo, confesando nuestros pecados. Eso es lo que resuelve nuestra situación. Ya para terminar, hermano, decir que más adelante, en los versos siguientes, hay algo que Dios hizo con Adán y Eva y por ende con la humanidad. Como dice alguien, que Dios no lo hizo con los demonios que se habían revelado. Hay algo que Dios hizo con Adán y Eva, con la humanidad, que Dios no lo hizo con los demonios que habían pecado, los demonios caídos, como Satanás, que está aquí en Génesis 3. Hay algo que Dios no hizo con ellos, que sí hizo con la raza humana, que sí hizo con la humanidad. Dios le salió al encuentro para traer redención. Eso hizo Dios. Ojalá Dios siempre nos salga al encuentro. Cuando Él lo hace, siempre será para bien de nosotros. Vamos a orar. Señor y Dios, déjanos considerar lo que está siempre en tu palabra, como lo que tú nos has dejado, Dios, incluso para enseñarnos. En toda historia, en todo lo que podemos leer en tu palabra, hay aplicabilidad para nosotros. Hoy alguien pudiera juzgar lo que hizo Adán y Eva, y ciertamente lo pudiera hacer. Pero la verdad es que nosotros no somos muy diferentes a Adán y Eva. Porque hoy nosotros sabemos todo lo que ha causado el pecado y aún así seguimos cometiendo pecado. Líbranos, Señor, perdónanos, guárdanos de pecado. Ayúdanos a vivir para ti. Danos, oh Señor, que no obviemos lo que está en tu palabra acerca de la caída. Pero que tampoco obviemos, Padre soberano, las instrucciones bíblicas acerca de qué hacer para no pecar. Que cada vez que estemos frente al pecado, así como José, oh Dios, actuemos, que huyamos, que no nos quedemos a enfrentar como guapos, que huyamos. Déjanos ver, oh Dios, todo lo que ha causado el pecado. No nos dejes compartirlo, incluso no nos dejes a nosotros vivirlo, ni traerlo, oh Señor, que es la única manera de que entre a la iglesia, que entre a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, y por ello muchas cosas se han destruido, Señor. Ahora ayúdanos en Cristo. Danos gracias, Señor, que la necesitamos en nuestra petición en Cristo. Amén. Que Dios les siga bendiciendo, amados hermanos, y visitas.